Libertad, igualdad, justicia, paz, solidaridad y la no discriminación son principios y valores que inspiran tus derechos humanos. Por eso en Hidalgo con Derechos, nuestra misión es que toda persona en Hidalgo los pueda hacer valer. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Estamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos, un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Me acompaña mi colaborador, Itan Lobato. ¿Qué tal, Itan? ¿Qué tal, Salvador? Muchas gracias, bienvenido a un programa más de Hidalgo con Derechos. El día de hoy nos toca hablar sobre derechos humanos y cultura de paz, así que no sé si quisieras iniciar el tema. Sí, me parece un tema muy interesante. Desde la historia de los derechos humanos, que como sabemos, un derecho es algo que busca cubrir o satisfacer una necesidad, además crear una norma de acuerdo con ciertos valores y principios, y así es como nacen en sus diferentes fases históricas los derechos humanos, además como una medida contra los abusos del poder público. Dentro de ellos, dentro de ese catálogo actual de derechos humanos que es progresivo, que no se termina de configurar, surge el derecho humano a la paz, considerado hoy día o en vías de considerarse positivamente como un derecho humano de tercera generación. Así es como mencionas, es un derecho humano de tercera generación, lo cual quiere decir que no, pues no es tan reciente como pensaríamos en la actualidad. Pero, ¿la paz en qué deriva, Salvador? Tengo entendido que tanto en las culturas orientales y occidentales, pues hay distintos significados de lo que es la paz. Por ejemplo, lo hablábamos fuera del aire. En Oriente, la paz es más sobre una serenidad mental, ¿no? Y lo mismo adoptaron, pues, los antiguos filósofos de Grecia, como la armonía y la justicia, pero actualmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de paz? ¿Es esta tranquilidad mental? ¿Es la armonía? ¿Es una paz legal? ¿Es la ausencia de violencia? ¿Qué es? Sí, me parece que tenemos que ver cómo este concepto y este valor de la paz ha ido evolucionando a favor de la historia. Eh, Como bien lo dijiste, en las culturas orientales, el lejano oriente, el medio oriente, India y después permea en Grecia, se toma desde el punto de vista de que la paz es interior, de que la paz es la tranquilidad y la armonía dentro de la mente, y también por supuesto los griegos lo dicen muy claro, en relación también con el cuerpo, esa armonía entre mente y cuerpo, y también con sus filósofos empiezan a esbozar conceptos sobre la justicia. Roma, por otro lado, ya desde una visión más occidental, cataloga a la paz eminentemente como la ausencia de violencia, y más aún, como la ausencia de violencia según la ley. Y eso es lo que se conoce en latín como la famosa Pax Romana. Quiere decir que no hay violencia, pero todos cumplen con la ley. Lo que hoy en día llamaríamos quizás un estricto formalismo jurídico, alejado de modelos argumentativos y hermenéuticos que buscan la justicia, sino que es justicia según el derecho, nada más, o paz según el derecho. Entonces, en Occidente permea esta idea y se habla de que la paz es la ausencia de guerra o la ausencia de violencia. Y bueno, hoy en día, ¿cómo catalogamos a la violencia? Hoy en día, por ejemplo, autores como París Cabello nos dice que hay tres tipos de violencia: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Hoy no vamos a hablar de violencia, estamos hablando sobre la paz, pero sí, citando nuevamente a París Cabello, él dice que el concepto de paz es inseparable del concepto de justicia. Por lo tanto, la paz también y la no violencia se consideran hoy en día una condición óptima de los seres humanos, y es por esto que se considera a la paz como un derecho humano de tercera generación, junto con el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sustentable, el derecho a la solidaridad internacional y los derechos de los pueblos. Hoy en día, en esta generación de derechos, es como se enmarca a la paz, y si bien no se expresa literalmente, sí lo expresa la paz internacional, este concepto de paz internacional del que por cierto ahorita vamos a
a mandar a la cápsula para que veamos un poquito sobre la positivación de la paz internacional. Se encuentra y parte desde la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, donde se habla de este derecho a la paz. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos la cápsula para ver, después de esta Carta de Naciones Unidas que nos habla de la paz, a ver qué otros instrumentos encontramos donde se hable de este concepto? Muy bien, Salvador. Entonces escuchamos la cápsula y regresamos. Esta es una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Regresamos. En la Carta de Naciones Unidas se ha contemplado la obligación de encontrar una solución pacífica de las controversias y la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Por otro lado, la Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz de 1978 establece, entre otros puntos, que toda nación y todo ser humano, independientemente de su raza, convicciones, idioma, sexo, etc., tiene el derecho inminente a vivir en paz. También establece que todo Estado tiene el deber de promover la cooperación general, mutuamente beneficiosa y equitativa con otros Estados, en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, independientemente de sus sistemas socioeconómicos y con miras a asegurar su existencia común y su cooperación en tiempos de paz. También que todo Estado tiene el deber de respetar el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, la independencia, la igualdad, la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de sus fronteras, incluso a determinar el rumbo de su desarrollo sin injerencia o intervención en sus asuntos internos. Por último, todo Estado tiene el deber de desalentar la promoción del odio y los prejuicios contra otros pueblos, por ser contrarios a los principios de coexistencia pacífica y cooperación amistosa. Finalmente, la paz se comprende ahora como aquella circunstancia en la cual las necesidades básicas de todos los individuos y pueblos son satisfechas y existen las condiciones para su autodeterminación, inclusión y acceso a la justicia en todos los niveles, de manera que puedan coexistir en armonía. La paz, por lo tanto, debe ser reconocida y aceptada como un derecho humano que engloba y garantiza la protección de todos los demás derechos. Esta fue una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Continuamos. Bueno, Itan, pues ya estamos de regreso y ya vimos lo que en la historia es la paz, cómo ha ido evolucionando y cómo actualmente se tiene catalogada a la paz en el contexto internacional. Hoy en día, por ejemplo, París Albert dice que la paz es la condición en la que las necesidades humanas básicas están cubiertas, existe justicia social y un correcto desarrollo. Y también no quiero dejar de citar a Frank Protashnik, que dice que la base filosófica del derecho humano a la paz emana del derecho humano a la vida. Así es, del derecho humano a la vida. Y bueno, entonces esta paz de la que hablamos pues tenemos derecho a vivir en un entorno seguro y pacífico, ¿no? Más o menos como la paz que tanto predicaba Mahatma Gandhi. De hecho, pues, tiene una frase muy célebre en donde él dice: no estoy en contra de la guerra, sino a favor de la paz. Es correcto. Dijimos antes de la cápsula que la paz y la no violencia están consideradas a nivel internacional como una condición óptima de los seres humanos y de ahí se deriva el derecho. Recordemos que todos los derechos humanos están interconectados y de ahí se deriva el derecho a vivir, como tú lo dijiste, en un entorno seguro y pacífico y así a poder lograr satisfacer la necesidad de tener una paz social eficaz, estable y duradera. Y así es como podemos llegar a estos conceptos que citábamos, actuales y modernos, o mejor dicho, posmodernos, de la paz y encuadrarla en los nuevos catálogos de derechos humanos. Así es, Salvador. Y bueno, tú sabes que los bloques de Hidalgo con Derechos son algo limitados. Y antes de irnos, quisiera preguntarte, se menciona la lucha pacífica. Entendemos por lo general que lucha es
es un arranque de violencia en algunos casos, pero ¿cómo es que se puede hacer esta lucha pacífica en favor a la dignidad humana con el respectivo pues derecho a la paz y a la no violencia? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo mutuo entre todos? Qué bueno que tocas ese tema, porque una cosa es hablar de la paz como derecho humano, de hablar de la paz como valor o como principio, al lado de otros importantes como el respeto, la justicia, la solidaridad, que ya vimos que tiene relación con todos, el derecho humano y el valor de la paz. Pero, ¿cómo lo aplicamos? Es decir, ¿cómo la hacemos valer? Bueno, hoy en día también un imperativo internacional es el de los métodos alternativos para la resolución pacífica de los conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que utilicemos otras técnicas, otras herramientas distintas a, a los métodos violentos o agresivos de solución de conflictos, y que utilicemos nuevas técnicas como por ejemplo la mediación, que se vale del diálogo, como decía Benito Juárez, todo por el derecho y la razón, nada por la violencia, y eso es en lo que se basan técnicas como la mediación, como el diálogo, y por supuesto, como tú bien lo dijiste, que también es un derecho de las personas, el derecho de lucha pacífica en favor de la dignidad humana. Es legítimo, y además existen conceptos tanto en la ciencia política como en el derecho, que se denominan resistencia civil o resistencia civil pacífica, que también son métodos por medio de los cuales se puede dialogar, se puede negociar y se pueden llegar hoy en día a resolver los conflictos sin que cause ningún daño hacia ninguna persona, y dejando completamente de lado la violencia, que sin lugar a dudas no nos lleva a ningún lado. Muy bien, Salvador, pues bueno, antes de despedir el bloque número 1, pasar a una pausa y regresar con la entrevista exclusiva que se nos ha estado haciendo costumbre, quisiera quedarme con esa frase: la base filosófica del derecho humano a la paz emana del derecho humano a la vida. Franz Stachnik. Entonces, queridos radioescuchas, los esperamos después del corte. Recuerden que pueden contactarnos al 71 816 96. Repito el número, 71 816 96. Y en el buscador de internet aparecemos como Derechos Humanos Hidalgo. En los primeros resultados estará nuestra página institucional, la cual es www.cdhhgo.org. Regresamos. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos. A continuación, una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Queridos radioescuchas, bienvenidos al segundo bloque de Hidalgo con Derechos. Como les comentábamos, tenemos a una invitada muy especial y le voy a pedir de favor al maestro Salvador Franco que la presente, si es tan amable. Con gusto. Nos acompaña la doctorante Citlali Ramos Baños. Ella es hidalguense, es licenciada en psicología, tiene especialidad y maestría en tecnología educativa, es doctorante en innovación en tecnología educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Está participando actualmente en un seminario sobre justicia social, educación inclusiva y equidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, y también tiene un proyecto muy interesante que es mediante el cual yo la conocí, que lo presentamos, recuerdo yo, en representación de la Comisión de Derechos Humanos ante el Pleno de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, ante el secretario de Seguridad Pública, y es un proyecto de educación en contextos de encierro, que además ella nos lo va a comentar al final, está respaldado por un miembro de la cátedra de la UNESCO en educación en contextos de encierro. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar la entrevista preguntándole, más bien que nos comentara qué es la educación para la paz. Son valores, actitudes que tienen mucho que ver con nuestra cultura, obviamente, porque cada uno podría hablar de educación para la paz en diferentes contextos, ¿no? No es lo mismo ser mexicana
que ser norteamericano cuando ves las cosas y las interactúas de manera diferente. Pero creo que Educación para la Paz es ver al ser humano de manera holística, de manera integral, pero que además de todo lo va aprendiendo en toda su vida, ¿no? No es algo que solamente se aprende en la primaria, sino es cuestión de una sociedad, es cuestión de una interacción desde que te subes al transporte, desde que respetas a la persona, al adulto mayor, que respetas y das esta parte de inclusión a personas que están en situaciones vulnerables, ¿no? Doctora Citlali, ¿cómo consideras que se vinculan la paz y los derechos humanos? El tema es derechos humanos y cultura de paz, donde desde luego tiene que ver la educación para la paz. ¿Cómo crees que se da este vínculo entre la paz y los derechos humanos? En realidad yo creo que son un binomio, ¿no? O sea, no pueden estar disociada una de la otra. Son conceptos que yo creo que en el contexto real lo hemos confundido, siempre los separamos y hacemos una disociación de uno del otro. Sin embargo, si tú hablas de justicia, de paz, de educación para la paz, de derechos humanos, finalmente son una fórmula, se entrelazan todos. Lo que pasa es que yo creo más bien que nosotros nos hemos enfocado a pensar que los derechos humanos es abarcar esta parte de obligación, derechos en el niño, en el anciano, obligación, derecho de las personas que están en situaciones vulnerables. Porque pensamos que los derechos humanos nada más tienen que ver con seguridad pública, con derecho penal, con el actuar de los policías, y nos olvidamos de todas esas demás generaciones de los derechos humanos, ¿no? Como la tercera generación donde está el derecho a la paz, ¿no, doctora? Claro, es correcto, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetir, es una cuestión que va más grande, es como cuando respiras una atmósfera, está en todos lados plagado de eso, ¿no? De una educación para la paz. Y ustedes saben que es mediada por el diálogo. No necesitamos llegar a mesas de conciliación para realmente tener una educación para la paz. Y eso no nada más empieza hoy con esta plática, ¿no? Yo creo que se empieza desde una cultura en casa, desde enseñarles a nuestros hijos con valores, con el mejor ejemplo, ¿no? Muy bien, y bueno, comentábamos que los derechos humanos pues, no solo se tratan de cuestiones específicas de primera y segunda generación. Quisiera preguntarle, ¿qué relación encontramos entre la paz y la justicia? Que lo platicábamos fuera del aire, por cierto, o lo mencionamos, ¿no? Justicia social, justicia en general. ¿Qué relación hay entre la paz y estas justicias? Es que vuelvo a repetir, pareciera que tratamos de definir o conceptualizar estas cosas de manera muy diferenciada, pero cuando hablamos de justicias, de estos derechos, de estas obligaciones que tiene cualquier individuo, ya no hablamos de mexicanos, ¿no? Hablamos de individuos en general, pero cuando hablamos de la paz, igual, o sea, pareciera que decimos, pues la paz es lo que quisiéramos, ¿no? Cero violencia, cero impunidad, pero justicia es lo que también queremos, ¿no? Como seres humanos, como garantes de derechos, es lo que estamos buscando. Y tratamos de diferenciarlo y volvemos a caer a lo mismo, ¿no? Es una educación para la paz. En vez de estar tratando de lanzar campañas con esta inclusión, con esta justicia, yo creo que más bien debemos de apostarle a la educación, ya sea en contextos normales o en diferentes tipos de contextos, como en mi caso que trabajo mucho en contextos de encierro, que en su momento ahorita lo abordaremos, ¿no? Sí, perdemos de vista que los derechos humanos, así como son universales, son también indivisibles, dependen uno de otro y están inspirados en valores que uno está relacionado con el otro. Entonces, para hablar de paz tenemos que hablar necesariamente de justicia, de solidaridad, bueno, de tantos valores y principios que se positivan en el derecho y que hacen que estos derechos sean exigibles para que podamos vivir mejor, para que podamos vivir en armonía. Hablabas del diálogo, que si hay un diálogo, hay una comunicación efectiva. A veces no tenemos que llegar ni siquiera a la conciliación ni a la mediación. Sin embargo, pues sí tenemos que tocar el tema de la mediación, o debe haber otros más. Y por eso quiero preguntarte, ¿qué métodos y medios alternativos existen para la solución pacífica de los conflictos? Que es el ideal que hoy perseguimos, ¿no? Conflictos no va a dejar de haber, pero ¿cómo los vamos a solucionar de manera pacífica y bajo el principio y el valor de la paz y de la educación para la paz? Hace un momento que tú retomabas esto de las mesas de conciliación que realmente ni siquiera deberían de existir. Deberíamos de ser tan responsables de nuestros actos, de nuestras palabras, que ni siquiera debería de existir. Es más,
¿no? Ni tanta norma legal, ¿no? Parecería sería un poco caótico, pero creo que si todos tuviéramos una obligación de servir a nuestros prójimos o a las terceras personas de manera respetuosa, con esta parte de honorabilidad, ¿no? En lo que haces en tus acciones, yo creo que no necesitas más que mediar. Con tus mismas acciones estás demostrando, ¿no? Que tienes justicia, que tienes paz. No es cuestión de hablar, es cuestión, creo que, de actuar. Sí, son de acuerdo. actuares, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, quisiéramos ahora que nos comentaras, si así te parece, en qué consiste el proyecto en el que estás trabajando de educación en contextos de encierro, y como lo decíamos al principio de este segundo bloque, está respaldado por un miembro de la cátedra de la UNESCO en el referido tema. Correcto. Mira, bueno, pues, ¿qué te puedo platicar? Este proyecto nace a partir de que yo ingreso al doctorado. Bueno, un poco, finalmente soy psicóloga de formación y esto no deja de ser ajeno a mí, el poder ayudar a terceros con lo poco, con lo mucho que sé. Entonces, cuando yo entro al doctorado, yo quería hacer un parteaguas y es ahí cuando empiezo a proponer incluir las tecnologías de la información y la comunicación en su ámbito escolar de los alumnos que están en contextos de encierro. Cuando llego, pues obviamente uno se enfrenta a una cierta situación un poco complicada y además de todo con un contexto lleno de áreas de oportunidad. Entonces, dentro de todo eso, pues lo que empecé a hacer obviamente fue un proceso de investigación, un proceso de indagación. Ahí es donde empieza a surgir una de las necesidades, por ejemplo, es la nueva Ley Nacional del Adolescente. Es muy puntual en hacer los expedientes electrónicos y que cada adolescente tenga un seguimiento y un tratamiento individualizado. Entonces, al ver que era como no nada más el hecho de impartir TICs, sino hacer un proyecto más grande y más permeable. Y además de serlo más permeable, es que cubriera a más adolescentes que lamentablemente van a seguir ingresando, ¿no? Quisiéramos como sociedad tener la facultad de poder detener ese fenómeno social, pero bueno, pues yo creo que justamente con estos espacios empieza uno a hacer conciencia en el radio escucha, ¿no? Entonces es ahí cuando empiezo a hacer esta configuración de una base de datos, se empieza a llenar el expediente del adolescente y además de eso esta base de datos o esta plataforma lo que consigue es generar un plan de tratamiento individualizado para que justamente la estancia que debe estar el adolescente, pues sea una estancia provechosa para él y que le brinde de herramientas y de competencias para cuando salga del contexto de encierro. Y bueno, estas habilidades y competencias obviamente son demandas de la sociedad actual. Ese es uno de los planes de acción o las estrategias que se implementaron y se están implementando dentro de todo este proyecto de investigación. La otra parte es que tuve la oportunidad de trabajar con los docentes que laboran en estos contextos de encierro y bueno, pues también obviamente hay cuestiones que les hacen falta, ¿no? Cómo poder enfrentarse a un adolescente que está sufriendo un episodio de ansiedad, de depresión por la misma situación que pasa, ¿no? Doctora, la verdad es que le agradecemos que haya aceptado la invitación a este espacio, que nos haya explicado de una manera tan didacta. No sé si, Salvador, te gustaría agregar algo más antes de despedirnos. Nada más agradecerte, doctora Citlali. Fue un gusto tenerte aquí en el programa y pues ojalá que muy pronto volvamos a tenerte. Ese tipo de perfiles son los que buscamos para Hidalgo con Derechos, para poder dar a conocer a la gente sobre no solo las actividades que hace la comisión, sino ir socializando todos estos temas de suma importancia que tienen que ver con los derechos, cómo hacerlos valer y con la cultura de los derechos humanos y de los valores. Y yo por último quiero decir que seguramente allá afuera hay más ciudadanos que justamente están siendo ciudadanos participativos, participantes y para ir mejorar nuestro contexto social, cultural. Muchas gracias por la invitación. Doctora Citlali Ramos, muchas gracias por estar aquí en Hidalgo con Derechos. Maestro Salvador, gracias por estar en un programa más. Queridos radioescuchas, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos.
Hasta pronto. Les recordamos, también pueden acercarse a la Visitaduría Metropolitana, ubicada en el Centro de Justicia para Mujeres, o a cualquiera de las visitadurías regionales ubicadas en los municipios de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Tenango de Doria, Tizayuca, Tulancingo y Zacualtipán, cuyos domicilios y teléfonos se encuentran disponibles en nuestra página web www.cdhhgo.org. Por nuestra parte ha sido todo esta semana, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos.